Se inició la indagatoria al expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema. Pero una de las cosas que más llamó la atención fue el apoyo que recibió del gobierno en cabeza del presidente Duque. Tengo claro que es una persona que ha entregado su vida a servirle a Colombia. ¿Debe el gobierno intervenir o debe respetar la autonomía de la justicia? El debate está abierto. La situación en Ecuador se complica cada día más. Los enfrentamientos en las calles de Quito dejan varios heridos y detenidos. El presidente Lenín Moreno se trasladó a Guayaquil. ¿Qué puede pasar en el vecino país? Y una propuesta que genera polémica. Fedesarrollo insiste en que deben igualarse las edades de jubilación de hombres y mujeres en nuestro país. ¿Usted qué opina? Esto es Sala de Prensa. Muy buenas noches, comenzamos como siempre Sala de Prensa aquí a través de Noticias Caracol, después de unos días prolongados de ausencia, don Germán. Regresa con nosotros. Regresé y estoy feliz de estar de nuevo con ustedes, nuestros televidentes y nuestros compañeros. Bueno, vamos a arrancar, repito, como siempre, para tomarnos el tiempo de analizar los hechos del día. Y uno de esos, Germán y televidentes, es sin duda la indagatoria que realizó hoy la Corte Suprema de Justicia al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y sorpresivamente, Juan Roberto, terminó hoy mismo. Sí. Habíamos calculado que iba a ser unos 3 días porque se suponía que el magistrado César Reyes tenía 100 preguntas o hacerle al expresidente Uribe. Y terminó hacia las 5:30 de la tarde. Ya terminó la indagatoria al expresidente. Mire, las imágenes que se ven es del momento de la llegada esta mañana, Germán, para reafirmar lo que usted dice y contarles a los televidentes, arrancó puntual. El expresidente Uribe llegó temprano al Palacio de Justicia, allí lo esperaba un grupo de simpatizantes, por supuesto toda la prensa. Estaba allí pendiente de la llegada del exmandatario y hoy senador, que entró directamente al sitio donde lo esperaban el magistrado y sus funcionarios de la sala de instrucción, que lo escuchó en indagatoria por primera vez a un ex jefe de Estado en Colombia por cargos de supuesta manipulación de testigos. Es un proceso histórico, Juan Roberto. También hubo manifestaciones en contra del expresidente Uribe, aunque no fueron masivas, ni las unas ni las otras. Y en algunas ciudades también se vieron manifestaciones, pero definitivamente pues no fue tan masivo como se esperaba que fuera. Tal vez el único incidente que se presentó fue cerca a la Plaza de Bolívar, cuando personas que eran opositoras al expresidente Uribe no tuvieron la posibilidad de entrar. La policía no les permitió el ingreso. Un día pues de tensión en el centro de Bogotá y de muchas preguntas. Acabó muy rápido, Germán, como dice usted, la indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Más de 100 preguntas que tenían previstas de un paquete de pruebas muy voluminoso. Y lo que más llamó la atención, Juan Roberto, esto se preveía, digamos, las protestas, las manifestaciones a favor y en contra, pero lo que llamó la atención es que el gobierno en cabeza del presidente Iván Duque salió a respaldar públicamente al expresidente Uribe. Sí, algunas de las declaraciones son bien interesantes. Escuchemos algunas de esas manifestaciones, empezando por la ministra del Interior, que habló sobre las marchas de apoyo al expresidente. He tenido la ocasión de conocer en la vida a Álvaro Uribe Vélez. Y tengo claro que es una persona que ha entregado su vida a servirle a Colombia, que ha trabajado como pocas personas por el bienestar de ese país todos los días de su vida. Una persona que durante su gobierno enfrentó la criminalidad con verticalidad y con compromiso. Una persona además que ha trabajado por la población más vulnerable de nuestro país. Si ustedes me preguntan, yo resumo a Álvaro Uribe Vélez en una palabra: honorabilidad. Sí, me preguntaron si se trataba una cosa contra la Corte. Definitivamente no. Se trata de respaldar a un hombre que tiene un liderazgo reconocido en el país, que es honorable, como lo ha dicho el presidente Duque, y que es una persona que acude institucionalmente a la justicia a dar las explicaciones que se le han pedido, y obviamente los seguidores pues tienen derecho a apoyarlo y a manifestarse. Juan Roberto, pero hubo incluso un trino del embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, en el que afirmaba esto. Miren el trino: amanezco con dolor de patria. Álvaro Uribe Vélez en indagatoria frente a una Corte Suprema con cartel de la toga a bordo y con congresistas de las FARC como peces en el agua. El mundo al revés. Mire, este trino luego lo borró. Sí, señor. Lo borró después de su cuenta de Twitter. Eso también llamó la atención y generó rechazo, como las declaraciones del presidente, que ustedes escucharon, y de la ministra del Interior, que para muchos son una intromisión y una presión en las decisiones de la Corte que representa a la rama judicial en Colombia.
Y vamos a hablar de ese tema con una experta, con una analista, para que nos ayude a entender si realmente hay una intromisión o qué es lo que ocurre ahí. El alcance de eso. Ella es María Margarita Zuleta, más conocida como la Paca Zuleta. Es directora de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. Paca, es un gusto tenerla aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias, Juan Roberto. Bueno, ¿se puede considerar eso como una intromisión, lo que ha dicho el presidente, lo que dijo la ministra del Interior, el trino del embajador en Washington? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que tenemos dos posturas distintas. Una postura en donde una persona genuinamente puede, en primer término, recordar que existe la presunción de inocencia, y la presunción de inocencia no es solamente para nuestros amigos, también es para la gente que no nos cae bien. Y ahí el punto de fondo es, esta es una persona que el presidente considera honorable y que dice hay presunción de inocencia y lo que está diciendo es lo apoyo. Yo creo que ahí no hay ningún problema, no creo que esté de ninguna manera interfiriendo en las funciones de la Corte Suprema de Justicia. Lo que no me parece que es en la misma línea es empezar a hablar mal de las otras instituciones. Yo creo que por un lado tenemos una posición ideológica de identidad ideológica en donde hay un respaldo a una persona que está siendo investigada. Pero por otro lado hay una institucionalidad que está haciendo una investigación porque eso es lo que le corresponde. Y ahí no me parece bien que haya funcionarios públicos que resuelvan atacar a esa institución. Si la ataca a una persona particular, pues es normal, pero un funcionario público no debería en ningún caso atacar a una institucionalidad, ni tampoco intervenir en sus decisiones. Yo creo que esas dos visiones son distintas y tenemos que hacer la distinción. Paca, para dejarlo claro, a lo que usted se refiere es al trino del embajador Francisco Santos. ¿Podría intervenir algún organismo de control con ese trino? Por eso quiero hacer la distinción. Sí, señor, y por eso quiero hacer la distinción. En un caso estamos oyendo al presidente y oyendo a la ministra diciendo que consideran que el apoyo al presidente Uribe hay que darlo, al expresidente Uribe dicen este es un senador que es expresidente de la República y consideran ellos que es honorable y lo que hacen es apoyarlo en esta circunstancia difícil. Yo creo que ahí no hay ningún problema, no están interviniendo ni en las decisiones de la Corte y tampoco están atacando a la Corte. Muy distinto al otro caso, en donde hay un ataque a la institucionalidad colombiana que no la debe hacer en ningún caso un funcionario público. Mire, Paca, estaba leyendo, perdón, el fin de semana, Revista Semana tal vez lo resumió con una frase, y ya hablando del proceso de la investigación y la indagatoria del expresidente, lo resumió así: cualquiera que sea la decisión que tome la Corte Suprema, medio país va a quedar indignado. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que parte de lo que debemos hacer es, la presunción de inocencia existe y debemos esperar a que haya un fallo. No podemos resolver ni condenarlo ni absolverlo nosotros los ciudadanos. Y lo que sí tenemos que hacer es presumir que es inocente hasta que alguien nos diga una cosa distinta. Pero nosotros sí tenemos que recordar que existe ese derecho de presunción de inocencia. Yo creo que parte de la polarización del país no nos hace ver que hay unos que defendemos todo, otros que atacamos todo, y lo que tenemos es que pensar que tenemos que poner las cosas en las justas proporciones. Si la Corte está haciendo una investigación, es porque tiene méritos para hacer esa investigación y esperemos que llegue a una conclusión, pero no resolvamos que la Corte lo está haciendo mal o que Uribe lo hizo mal, sino esperemos a que las instituciones operen. Yo creo que a Colombia le hace falta respetar su institucionalidad y por eso es que me parece que está muy mal que un funcionario público ataque la institucionalidad, pero también está mal que nosotros los ciudadanos resolvamos actuar por las instituciones. Esperemos a que actúen. Y precisamente en ese tema, ¿no debería haber un llamado desde las instituciones y desde las dos partes, de hecho, para que los ciudadanos respeten la decisión que se tome, sea absolver al expresidente Uribe o seguir y llamarlo a juicio? Yo creería que ese es el llamado democrático. Es decir, las instituciones existen por algo, tenemos que presumir que actúan bien, tenemos que rescatar la presunción de inocencia, pero también rescatar la legitimidad de las instituciones y esperar a que tomen la decisión. Y cuando llegue la decisión puede que la compartamos, no la compartamos, pero es la decisión de la institucionalidad colombiana, que es legítima y tenemos que apoyarla y respaldarla.
Sí, pero es que con esta polarización, Paca, con el tema de las redes sociales, con el uso político que hacen de lado y lado de las opiniones para volverlas dogmas, eso es un tema muy complicado. María Margarita Zuleta, la Paca Zuleta, muchas gracias por haber estado aquí en Sala de Prensa Blue, un abrazo. Muchas gracias a ustedes y obviamente mi función es tratar de decir cuál es la legitimidad y proteger esa legitimidad de las instituciones. Yo creo que eso es lo que necesitamos en democracia. Eso es lo que necesitamos y por eso le hemos llamado. Hay que buscar, tiene que haber un justo medio, tiene que haber una justa medida. Muchas gracias. La Paca Zuleta de la Universidad de los Andes, la Escuela de Gobierno, Alberto Lleras Camargo. Sí, tal vez la conclusión más importante, hay que respetar la institucionalidad. Repito, el problema es que en medio de esta polarización tan espantosa en la que está el país, eso no es tan fácil. Y unos y otros deberían respetar la decisión que se tome, pero estamos seguros que sea cual sea la decisión, pues van a salir a protestar. Medio país va a quedar furioso. Sí, vamos a ver, pero bueno, este proceso sigue, Juan Roberto. Sí. Mañana el representante Álvaro Hernán Prada, que de hecho acompañó al expresidente Uribe hoy en su indagatoria, mañana él va a indagatoria dentro de este mismo proceso. Él es el otro implicado en ese proceso de supuesta manipulación de testigos del de que tanto hemos hablado. Sí. Y después de eso vienen un término de 10 días, tiene la Corte, para tomar 3 decisiones. O absuelve al expresidente y dice, cierro la investigación en su contra, o lo llamo a juicio e incluso le dicto medida de aseguramiento, o lo llamo a juicio y simplemente le impongo una restricción para que no pueda salir del país. Qué difícil decisión para la Corte. Señor, y vamos a seguir hablando de este tema por muchos días. Sin duda, el proceso judicial de mayor trascendencia en los últimos años en Colombia. Hacemos una pequeña pausa en Sala de Prensa y cuando regresemos vamos a hablar, Germán, de la situación tan grave que enfrenta hoy Ecuador. Sí, señor, ya regresamos. La de Prensa y Ecuador completa 5 días de protesta, Juan Roberto, que se deben principalmente a la eliminación de los subsidios a combustibles y el aumento pues, que ha llevado a los precios de la gasolina y otros productos por esa eliminación. Y es una situación bien complicada las protestas que hemos visto en estos días. Claro, porque es que el quitarle esos subsidios que llevaban más de 50 años llevó a esto, a la furia de los ecuatorianos en las calles, reflejada en las calles, porque el aumento en el precio de la gasolina es hoy equivalente al 130%, es decir, de un día para otro. Ecuador está pasando una grave situación económica y eso llevó a lo que ustedes ven estas protestas en Quito especialmente y llevó al presidente Lenin a trasladar su sede de gobierno a Guayaquil. Algunos han interpretado esa salida del mandatario prácticamente como una salida del gobierno. Es muy grave lo que está pasando en este momento en Ecuador. Ya son 570 los detenidos por esta protesta, según cifras oficiales y según el diario El Comercio. Y aunque se había llegado a un acuerdo con los transportadores, los que lideran ahora las manifestaciones son los indígenas, que son una fuerza importantísima en Ecuador. Y hay que hablar, y el presidente Lenín Moreno habló en las últimas horas y metió en el baile, perdónenme la expresión, y los televidentes al presidente o al mandatario de Venezuela, al régimen de Maduro, lo culpó de estar detrás de estas protestas. Escuchemos al tambaleante presidente ecuatoriano Lenín Moreno. Definitivamente los terroristas están detrás de los demás. Están detrás de esos crímenes que se han cometido, de los robos, de las lesiones a ciudadanos ecuatorianos, a policías, a militares, y la destrucción de bienes, bastante trabajo deben haber costado aquí en general. Ellos están detrás. Entendamos que aquí no hay golpismo. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas, y es precisamente lo que pedimos, en estricto apego a la Constitución, que permite adelantar elecciones en caso de grave conmoción social como la que estamos viviendo. Los señalamientos del presidente Moreno por un lado y la respuesta del expresidente Correa por otro, uno de los señalados. Y para hablar sobre la situación de Ecuador tenemos a Javier Garay. Él es docente, investigador e internacionalista. ¿A qué se debe esta crisis que enfrenta el vecino país? Ayúdenos a entender esto, Javier. Bueno, la crisis actual en Ecuador, digamos, la causa directa es la eliminación o potencial eliminación de los subsidios a los combustibles que anunció el presidente Lenín Moreno. Sin embargo, eso tiene que ver con 2 causas que son tal vez más profundas. De un lado, que es característico ahora en algunos países de América Latina, que es la traición que hacen algunos, o por lo menos la percepción que tienen las sociedades de traición por parte de sus líderes o de quienes han sido elegidos como presidentes de las plataformas políticas que los llevaron al poder. Y en segundo lugar está el tema de las expectativas que se han creado en la sociedad latinoamericana sobre lo que puede hacer el Estado y sobre lo que se espera que hagan los Estados. En este caso, pues, se tenía una política de subsidio a los combustibles que se esperaba fuera eterna y que nunca se eliminara, pero resulta que eso no se puede por cuestiones macroeconómicas y también por cuestiones fiscales.
Pues claro, es que la situación, profesor Garay, de Ecuador, decíamos hace algunos instantes, es muy, muy grave en materia económica. Profesor, la pregunta del millón, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es el futuro de Lenín Moreno? En este momento ya hay un desplazamiento de la capital política de Quito a Guayaquil, en Ecuador. Hay una movilización muy fuerte de organizaciones, además muy fuertes, organizaciones indígenas, y tenemos unos antecedentes en Ecuador importantes de sacar del poder a ciertos gobiernos que generaban malestar o con los que las mayorías no estuvieran de acuerdo. Habría que ver si la decisión que se tomó, que tomó el gobierno Moreno el día de hoy de desplazar la capital del centro del poder político a Guayaquil, tiene una estrategia de 3 para mantenerse en el poder, o si de pronto simplemente se hizo como improvisación y esto podría marcar un inicio del fin del gobierno Moreno. Profesor, y es que, como usted lo menciona, desde 1979, cuando regresó a la democracia a Ecuador, en esa historia reciente ha tenido varios remesones, salidas de presidentes, a excepción de Rafael Correa, tal vez es el que más ha permanecido. ¿A qué se debe esa inestabilidad en el vecino país? Como había mencionado en la primera pregunta, hay unas expectativas que fueron creadas por las sociedades latinoamericanas en su relación con el gobierno y con los estados en general. Hay unas pretensiones sobre lo que puede hacer los estados, y hay una pretensión en particular de que los estados casi que pueden solucionar cualquier problema social, político, económico que se presente. Esto no es cierto, pero las sociedades latinoamericanas han creado esas ideas y han mantenido esas ideas por décadas y por muchos años. Esto puede explicar el dinamismo, si se quiere, en países como Ecuador o como Bolivia, que tienen un fuerte componente de asociaciones y que han sido capaces de tumbar y de subir gobiernos. Sin embargo, como menciona usted, hay una facilidad o un periodo de tiempo en el que el presidente Rafael Correa se mantuvo en el poder, a diferencia de sus antecesores, y parece ser que el actual presidente Lenín Moreno, porque tal vez decía lo que las mayorías querían escuchar y adicionalmente prometía lo que las mayorías querían que les prometieran. Sin embargo, pues estas políticas son, como lo estamos viendo en la actualidad, insostenibles en el tiempo, pero lo que generan es un malestar muy profundo que lleva a nueva inestabilidad. Pues exactamente, promesas sin plata es muy difícil. Profesor Javier Garay, internacionalista, gracias por ayudarnos a entender esta difícil situación. 8 presidentes en 4 años. Ese es el récord que tuvo en su momento Ecuador. Y siempre cuando los iban a tumbar, Germán, la clave empezaba con protestas de los indígenas. Y siempre ocurría en Quito, el profesor lo mencionó, esa estrategia de irse de Quito también puede tener que ver con que no lo tomen tan fácil. El problema es que, para la claridad de los oyentes, de los televidentes de Sala de Prensa, Ecuador prácticamente está dividido en 2. El Ecuador de la ciudad de Quito, que es la capital, y el Ecuador económico, que es el de Guayaquil, que es la ciudad costera. Sí, el profesor muy diplomático dice que el dinamismo, pero pues es una inestabilidad política definitivamente. Eso no es dinamismo, es un país absolutamente inestable que ha tenido estabilidad hace algunos años y prosperidad económica, coincidencialmente en la época de Rafael Correa. ¿Hacemos una pausa? Sí, señor, y ya vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos. ¿Ustedes creen que hombres y mujeres deberían pensionarse a la misma edad? Pues así lo propuso Fedesarrollo, ya vamos a hablar de ese tema. Muy bien, en instantes regresamos aquí a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Muy bien, regresamos a Sala de Prensa de Noticias Caracol, Germán y televidentes. Un tema crucial para el futuro del país en materia económica y social. El gobierno, lo supimos ayer, va a presentar a finales de noviembre la reforma pensional. Nos tiene chiva hoy, Juan Sí, Roberto. señor. Esto es noticia fresquita que fuentes del gobierno nos dicen, mire, el tema no da más espera. El equipo económico del gobierno, al que delegó el presidente, que son el ministro de Hacienda, el director de Planeación y la ministra de Trabajo, son los encargados de diseñar tal vez el proyecto más importante de los últimos tiempos en Colombia. Aquí siempre decimos lo mismo, pero este sí es clave, porque este menciona un tema que usted lo decía antes de la pausa, nos toca a todos. Claro, y nos preocupa. Claro, es el cambio de la edad de jubilación, es el tema de que en Colombia cada vez menos personas cotizan para jubilarse. Y lo más grave, Germán, que cada vez menos gente está cotizando para jubilaciones y son mucho menos los que no tienen, los que están
pensionándose, lo que se forma, lo que llama formarse la bomba pensional. Claro, y usted toca el tema más importante. Claro, si a uno le dicen que le van a aumentar la edad de pensión, se preocupa de inmediato. Pues claro, y también... Pero si eso no pasa, es el argumento del gobierno, pues va a haber mucha gente que no va a recibir ninguna mesada porque no están cotizando, tienen trabajos inestables, informales. Entonces, ¿cómo equilibrar esos dos puntos? Ese es un equilibrio muy difícil, Germán y televidentes, porque es que lo que repito hace un instante, el gobierno dice la bomba pensional es que cada vez menos gente cotiza y al haber menos gente, el Estado tiene que poner plata porque igual la gente se jubila. A la gente hay que pagarle su pensión, pero la gente no tiene la plata suficiente ni las semanas suficientes y eso hace que se abra un enorme hueco fiscal para el Estado. Estamos hablando de más de 45 billones de pesos al año que el Estado tiene que destinar. Eso es 3 veces lo que vale el metro de Bogotá al año. Y uno de los puntos de esa reforma pensional que podría tener es uno que ha tenido FEDesarrollo, una propuesta de FEDesarrollo que dice que se debería unificar la edad de jubilación entre hombres y mujeres. Ahora los hombres nos pensionamos a los 62 años y las mujeres a los 57. Sí. Y ya le vamos a preguntar al director de FEDesarrollo qué argumentos tiene para hacer esa propuesta, pero escuche lo que dice la gente cuando le decimos, ¿está de acuerdo con que se unifiquen edades de hombres y mujeres? Obviamente que se unifiquen de para arriba, es decir, a los 62. Ya vamos a ver lo que nos dice FEDesarrollo. Uy. Escuchen lo que dice la gente. Le dan a uno el certificado de pensión con el certificado de defunción. Entonces uno no va a disfrutar. No me parece. La verdad que cada día nos ponen esto peor. No le da a uno ánimo de seguir pagando pensión ni nada. Muy bien, para mí maravilloso. Claro, eso tengo yo. Yo recibo mi pensión. 120.000 pesitos mensuales. Y ya le subieron a 130, a 125. Porque eso depende también de, pues hoy en día como la persona llegue también, ¿no? Para que pueda disfrutar una pensión. 120.000 pesitos mensuales recibe. Y le subieron a 125.000. Y se considera una persona afortunada, bueno, una persona grata con la vida. Pero mire, ¿usted qué edad tiene, Germán? 46. O sea que a usted le faltan 16 no años. Hago la cuenta regularmente. Claro, es que se lo pregunto por eso, porque uno en cierta etapa de la vida empieza a hacer la cuenta. ¿Cuánto me falta en tiempo para completar la edad? Pero ojo, ¿cuánto me falta también en semanas cotizadas? Porque puede que empezamos a trabajar muy jóvenes, tengamos ya las semanas cumplidas. No, yo en 3 años completo las semanas, pero me toca esperar otros 13 años adicionales para cumplir la edad. Si no, no la suben. Ah, bueno, no, pero ojo, no, a nosotros no nos pueden hacer eso. Creo yo, los derechos adquiridos no debe ser para las nuevas pensiones. Ya lo vamos a saber, ya lo vamos a preguntar al señor de FEDesarrollo. Mire, eso que usted menciona, nos acompaña Luis Fernando Mejía, es director de FEDesarrollo, uno de los tanques de pensamiento económicos más importantes del país. Doctor Mejía, ¿por qué hacen ustedes, muchas gracias por atendernos, la propuesta de unificar la edad de jubilación entre hombres y mujeres? Bueno, por 2 razones. Primero, nuestra edad de pensión es más baja frente a países de América Latina y también países de la OCDE. Además, la sociedad colombiana se ha venido envejeciendo. Los aumentos de la expectativa de vida por las innovaciones tecnológicas y médicas, por supuesto que le ponen presión al sistema pensional y obligan a revisar esta edad de pensión que sigue siendo la misma desde hace ya varios años. ¿Y en qué edad se unificaría? Que eso es lo que nos preguntamos todos. ¿A qué edad, o sea, hombres y mujeres nos pensionaríamos entonces al cumplir qué edad? La propuesta desde FEDesarrollo consiste en unificar la edad de pensión entre hombres y mujeres a los 65 años de acuerdo a la mayor expectativa de vida y por supuesto generar algún tipo de condicionalidad para favorecer a las mujeres que usualmente se ven perjudicadas por ser mamás en el mercado laboral. Doctor Mejía, la pregunta del millón también en este tema. Si se llega a aprobar la propuesta, ¿esto cuándo se pondría en práctica? ¿Se respetarían los derechos adquiridos de mujeres o de hombres? Porque ahí vendrían las demandas. Eso es muy importante. La Corte Constitucional ya ha hablado de la expectativa de derechos de pensión y usualmente cuando se viene una reforma que cambia parámetros como la edad de pensión es fundamental dar un periodo de transición, usualmente de 10 años en los cuales no se tocarían las condiciones de las personas que están próximas a pensionarse. Usted lo mencionó muy brevemente, pero ¿las mujeres que sean madres tendrían algún tipo de consideración adicional en caso de que se unifiquen las edades? Por supuesto, las mujeres, como sabemos, cuando tienen hijos salen del mercado laboral y eso les dificulta el cumplimiento de los requisitos para acceder a una pensión. Así que es fundamental, si bien se igualan las edades de pensión entre hombres y mujeres, se debería generar algún tipo de incentivo para darles beneficios por cada hijo desde el punto de vista de semanas cotizadas o de un equivalente en dinero que les permita compensar por ese tiempo por fuera del mercado laboral.
Pues es una propuesta interesante, es el director de Fedesarrollo. Una puntada, doctor Mejía, gracias, de una polémica, repito, que va a arrancar porque el gobierno tiene previsto presentar ya el proyecto en noviembre. Claro, no lo va a hacer en época de elecciones. Sí, entonces, claro, tiene que no lo va a después hacer. del 27 de octubre. Pero Germán y televidentes, lo hace antes de terminar el año. Si habían, la ministra de Trabajo nos había dicho algún día, mire, el gobierno no tiene afán. Esto toca estudiarlo, toca mirarlo con calma. La presentamos el año entrante. El presidente dijo, me da pena, pero la situación fiscal del país, el tema de plata, no da espera. O presentamos el proyecto o presentamos, repito, va a traer decisiones dolorosas. Sí, 65 años según esta propuesta. Sí. Vamos a ver si tenemos que empezar a hacer de nuevo cuentas de cuánto nos falta. Me quedo hoy en el programa con la frase del señor Feliz, que recibe 120.000 pesitos y que le aumentaron esa pensión, esa mesada en la que recibe. Nos vamos, Germán, gracias. Sí, señor, hasta aquí Sala de Prensa. Sí, señor, nos vamos. A ustedes muchas gracias. Nos vemos mañana, Dios mediante, aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora.